Bien, viendo que hoy es una fecha bastante especial, entonces no queda más remedio que hablar de esa fecha. Es una fecha que a mí me pone un poco triste cada vez que ya ponemos, hay que hacerle frente. ¿Quieres platicar algo sobre esa fecha? Porque estoy terminando de jalar un material que quiero que los compañeros vean. Quiero basarme hoy en imágenes. Sí, bueno, nada más, disculpa, pero se me olvidó activar ahorita mi micrófono, entonces déjale otra vez el tonal. 12 de octubre, es tonal día 6 conejo, y Chicoase Tochli, ten paciencia, aprovecha las oportunidades, aprende a relajarte, hay un momento para estar en guardia y otro para descansar. Entonces, como les decía, en un momento más llega Vicente y estamos aquí con Frank, afortunadamente se presentó. Y bueno, una fecha muy extraña siempre, ¿no? Porque recuerdo cuando estaba chico, siempre o nos disfrazaban de marineros y teníamos que poner eh, llevar como unos barcos de cartón para hacer una representación teatral de cómo llegaron amistosamente unos españoles con unos salvajes y llegaron a civilizarlos, ¿no? Y bueno, este día es el día en que conocen la luz los primeros indígenas, porque pues antes de este día no existía ni un solo indígena, aunque existiera la palabra no se usaba y se usó para justamente pues dividir y categorizar a esos salvajes como pues algo distinto, ¿no? A lo que se considera humano, porque son una categoría inferior que pues hay que catalogarlos así. Los contamos en ese pedazo con ese nombre y pues es justamente como se le llega a llamar al día de hoy, sin tomar en cuenta el significado de la palabra, ¿no? Pero bueno, ya aquí está, Vicente, saludos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Hola, muy buen día, saludos en este día, pues como bien comentas, Frank, pues con una carga muy fuerte en este aspecto y pues bueno, aquí esta playera, por ejemplo, es de un equipo de fútbol que se llama América, que cumple hoy 100 y pico de años y pues es un ejemplo, ¿no?, de la distorsión que tiene también esta hispanidad y cómo pues se ha impuesto una visión en este sentido, ¿no? Después de mucho tiempo de se referirse a sus colores amarillo y azul, pues se restringe a asumir el emblema del águila como para abarcar esta división correspondiente a hacerse el equipo más importante en este sentido. El Guadalajara es el otro grande de ahora sí, de este país, el cual pues alinea puros jugadores nacionales y tiene un escudo con colores de una bandera extranjera y demás. Y hay una serie de incoherencias, inconsistencias, de distorsiones, como este día de la raza o de la hispanidad, del mestizaje, como se le quiera llamar, que lo que tenemos que hacer es justamente ir hacia las raíces y pues trascender esas divisiones, esos esquemas y pues ahora sí enfrentarnos a la realidad pues con los elementos que pues son relevantes, ¿no? En este sentido. Así que pues bueno, es un gusto pues compartir con ustedes esta sesión y Frank, te agradecemos mucho este esfuerzo que nos brindas al compartir tu tiempo y pues estos puntos que han causado, como habrán notado en diferentes publicaciones, un escozor que han despertado reacciones pues muy diversas, pero que pues, en este caso, en esta perspectiva, pues lo que vamos a hacer es justamente identificar cuáles son todos estos elementos que nos tienen en una atmósfera que, pues en la que se sigue manteniendo esta visión colonialista y distorsionada de la realidad, ¿no? Así que, pues muchas gracias, Frank Chignawi, un saludo y pues para todos y todas, eh, ahora sí, les invitamos a participar con sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, porque eso es algo muy importante, ¿no? Debemos de, ahora sí, asumir una postura en este aspecto y pues sobre todo
¿qué es lo que nos mantiene de pie? Pues son nuestras raíces, hay que ir por eso y hay que pues defenderlas con amor, con orgullo, pues con mucho respeto para que no Y nos con puedan, firmeza, sí, y con para que firmeza, no. porque están bajo ataque. Sí, exactamente, y pues ahora sí, pues seamos, pues ahora sí, personas pues afines, y eso es lo que no quieren, ¿no? Que encontremos esa grandeza, y nos pasa en México, nos pasa en Latinoamérica y en otras regiones del mundo donde el colonialismo y donde este modelo pues ha deshecho las raíces, ¿no? Lo ha cortado los árboles, pero ahí están latentes y tenemos que ir a lo profundo, a las lenguas, a los mitos, a lo que nos da nuestro ser, ¿no? Ujú. Entonces, muchas gracias, Frank. Gracias, Vicente. Estamos hoy en un día que simboliza eh, un movimiento que comenzó en la Tierra hace ya 5 siglos y que todavía subsiste, se está moviendo cada vez más la humanidad en esa dirección. Los procesos, unos procesos tan grandes que involucran a continentes enteros y a civilizaciones enteras, no se resuelven en un par de días, se resuelven en siglos o milenios. Nosotros todavía estamos en la estela del descubrimiento de América. Todavía no se asimila ese descubrimiento. La humanidad no sabe qué hacer con eso. La humanidad no sabe ni siquiera cómo referirse a los americanos, por eso, como dice Vicente, le tiene que aplicar un título especial, porque son algo no asimilado. Así que ahí tenemos asiáticos, europeos, africanos incluso. Pero si se trata de América, no son americanos, son nativos, o son indígenas, o son lo que le quieras poner. Es necesario ponerle títulos para que se identifique un grupo que simplemente está en su país, nació en su continente, que no necesitaría un título especial. Lo vemos también en algo que te comenté ayer. Fíjate cómo en la actualidad se ha puesto de moda las causas, vamos a decir, justicieras, para acabar con problemas de injusticias, de desigualdades, que sí, los derechos de este grupo, los derechos de este otro, los de este otro, pero no se mencionan a los nativos de América, porque los nativos de América no se contemplan en la misma posición que en el resto de la humanidad. Hay un racismo y un desprecio impresionante, en gran medida provocado por esto que vamos a hablar. Mira, el encuentro del viejo mundo con América era inevitable e iba a ocurrir en esa época. No se podía evitar. No solo España estaba intentando atravesar el océano, sino también otras naciones. No es que tuvieran mucho material técnico para poder atravesarlo, pero tenían necesidad. Eso es un detalle a tener en cuenta. Así que iba a haber un encuentro. El resultado de ese encuentro fue, por un lado, el saqueo de América y por el otro lado, la esclavización de África. Eso produjo una cantidad de riqueza tan enorme en tan poco tiempo como nunca había visto la humanidad. Esa riqueza pasó por España y con la misma siguió para Inglaterra, porque Inglaterra se dio cuenta que su negocio no estaba en invadir civilizaciones, estaba perdiendo energía con la India, perdiendo energía con China, que su negocio estaba en generar manufacturas para vendérselo a España. Entonces España iba y ponía los soldados y ponía la cara y quedaba mal. Inglaterra se quedaba con el oro de España, le vendía baratijas y para colmo quedaba bien porque era amiga de los pueblos ofendidos por España. Es decir, fue una jugada brillante de parte de Inglaterra que tuvo como resultado que ya en el siglo XIX España fuera un país pobre que perdió sus colonias en América porque no podía sostenerlas. No tenía ni para sostenerse a sí misma. España siguió siendo un país casi medieval hasta el siglo XX. Hasta mitad del siglo XX España todavía medio medieval. En cambio, Inglaterra ya desde el siglo XVII era un país industrializado. Un país que financió el capitalismo como sistema. No confundir el capitalismo como herramienta, que es un tema aparte. Ahora, todos nosotros, por el simple hecho de participar en Internet, por el hecho de vivir en la forma que vivimos, por el hecho de poder viajar, comunicarnos, participamos del capitalismo. A nosotros nos gusta el capitalismo, nos encanta el capitalismo. A quien no le gusta el capitalismo, que salga de Internet. Porque Internet es un típico producto capitalista. Es un producto generado ¿con qué? Con el esfuerzo de otros, con el esfuerzo depredado, con el esfuerzo que permitió construir un nivel superior en la organización humana.
No estoy juzgándolo ni para bien ni para mal, simplemente son hechos, son cosas que pasaron. Por eso la civilización occidental, que finalmente es hija del capitalismo, incluso la civilización o, digamos, las culturas marxistas, incluso ellas son hijas del capitalismo, pues son hijas de un esfuerzo, de un intento europeo. Estas civilizaciones tienen en el fondo un sentido de culpa. Saben que destruyeron, saben que esclavizaron, saben que en 1500 había en la Tierra 4 civilizaciones madres, sí, China, India y 2 en América. Y 30 años después ya no quedaba, solo quedaba la mitad. Y las 2 de Asia también querían destruirlas. Es decir, saben que lo que ocurrió a inicio del siglo XVI fue un proceso de empobrecimiento cultural impresionante como nunca había ocurrido en la historia humana. Se exterminaron, se quemaron libros, se mataron clases de cultas, sacerdotes, poetas, historiadores, asesinados para que no pudieran contar. Pero además de eso se creó una leyenda negra, se creó una historia falsa, la historia de los caníbales sacrificadores. Obvio, si tienes un sentido de culpa por haber destruido al otro, entonces vamos a culpar al otro de lo peor que se nos puede imaginar para justificar al menos en parte la invasión, el robo y la destrucción de las civilizaciones de América. Nosotros estamos heredando esa historia hoy y esa historia no se ha resuelto. Y esa historia está generando además fenómenos reactivos como el hispanismo y otros que vienen por ahí, el progresismo, etc. Esos son fenómenos reactivos, fenómenos de la civilización cristiana de Occidente que intentan acomodarse a los hechos históricos. Lo más peligroso, de hecho, es tratar de negar que pasó lo que pasó, es decir, tratar de ocultar la historia, de distorsionarla. Porque cuando una civilización hace eso, cuando una civilización no es capaz de pararse verticalmente y mirar sus hechos y decir, hice esto para bien y para mal, y lo asumo, y lo que sea necesario, pido una disculpa si hace falta, y si no, no la pido, ¿no? Cuando una civilización no es capaz de hacer eso, se condena a sí mismo. Porque el ser humano es historia. Acuérdate que si tú te levantas en la mañana y no recuerdas nada de ti, ya no eres tú. Eres un papel en blanco que hay que empezar a llenar otra vez y cualquiera te puede decir lo que le dé la gana. Y lo mismo pasa con un pueblo, con una civilización. Si una civilización niega los hechos históricos, no importa las evidencias. Si una civilización quema las evidencias para que no se sepa lo que pasó, y estoy hablando no solo de España, estoy hablando en general de la cultura cristiana, eso es una tendencia cristiana a quemar libros. Se está condenando, carece de futuro. Cuando llega el futuro y empieza a sufrir los problemas, ojalá que esa civilización logre empatar A con B y diga, esto fue porque hicimos tal cosa. Pero por lo general no, los pueblos no llegan a ese nivel de análisis, lo que hacen es extinguirse. Sí, Frank. La civilización cristiana está orillada, está abocada a la extinción. Lo estamos viendo. El mismo cristianismo, que era lo que le daban nutrimento, ¿no? Esa civilización se está descomponiendo en decenas de miles de sectas. De eso estamos hablando. Es una fruta que se está descomponiendo. Y las culturas locales que generó la civilización cristiana, entre ellas la hispánica, están enfrentando separatismos y cosas de otro tipo. Todas están enfrentando más o menos el mismo grupo de problemas, que son problemas con una causa histórica. Y esos problemas van a terminar destruyéndoles. Yo les diría a los hermanos de España que tengan valor, que enfrenten su propia historia, que asuman sus acciones, que aprendan a empatar causa y efecto, porque solo así van a tener defensa contra lo que viene en este siglo. Este siglo, ya a partir de la segunda mitad del siglo XXI, comienzan los procesos separatistas intensos en la Tierra. Ya se empiezan a ver, no solo en España, también en Rusia, en la misma Francia, ya empieza a ver. Los procesos se van a poner terribles, van a contaminar América. Ya empieza a haber separatismo en América también. Hacia fines de este siglo, hasta las aldeas van a querer ser independientes. Para bien y para mal, es normal que todo el mundo quiera ser independiente. El problema es que se pierden valores civilizatorios. Porque si tú no unes a la gente, no puedes hacer obras que vayan más allá de lo que puede una aldea, de lo que puede una persona. Entonces, lo ideal es llegar a un equilibrio entre la libertad individual, la libertad del grupo, la libertad de la etnia, la libertad de la cultura, los derechos de la colectividad, los derechos de la civilización. Pero el fin del siglo XXI no va a respetar ese equilibrio, le va a pasar por arriba y todo va a ser un problema. Y países como España están sufriendo.
no lo perciben intelectualmente. No digo que los hispanistas sean capaces de hacer este análisis. Estoy diciendo que lo está sufriendo. Y eso genera reacciones emocionales. El hispanismo es una reacción emocional. Se ve que no es una reacción intelectual. ¿A quién se le ocurre decir, eso no pasó porque yo no me gusta que haya pasado, así que no pasó? Es una leyenda negra. Oye, pero ya leíste la fuente. No, no tengo que leer la fuente. Yo sé que es una leyenda negra. Así. Hoy estaba leyendo viendo un video. El único español de aquella época, bueno, solo hubo dos. Uno de ellos fue el padre de las casas, que se atrevió a decir las cosas como son. Le llaman Judas, porque digo las cosas como son. Ese es el Judas. Bueno, una civilización que le llama Judas a sus benefactores y por otro lado glorifica a verdaderos asesinos, a personas aberradas, hicieron todo tipo de cosas y queda el testimonio. Esa cultura, en el caso de España, no tiene futuro, está condenado. Lo digo con pena, ¿eh? Lo digo con pena. No estoy para nada contento de que pasen estas cosas. ¿Quieres comentar? Sí. Sí, Frank, de hecho, pues algo de llamar la atención es que justamente, por ejemplo, este suceso de la Inquisición, pues en España, pues donde se realizaban ahora sí estas crímenes de lesa humanidad, ese genocidio, ¿no? También en los virreinatos de la Nueva España, allá en Sudamérica, ¿no? Con el Perú, también de las plazas públicas donde se hacía, pues han quedado algunas placas allí en lo alto, intentando justamente borrar, ¿no? Por ejemplo, en sitios allá en España, en Sevilla, en Cádiz, que pues han sido derrumbados para construir pues otras cosas, ¿no? Y justamente dejar en el olvido esta perspectiva y es algo también a tener en consideración en este sentido, que debemos ir a las fuentes y pues no caer en esas infodemia, dirían, ¿no? En este sentido, en todas estas mentiras que aún desde la academia y desde los medios masivos y también de algunos comentaristas que pues nos empiezan a decir que eso no existió, que ahora fue una armonía, que se tomaran de las manos. Vicente, te voy a decir algo. En esta época cualquiera compra un título de doctor, si vamos a eso. Cualquiera. Hay instituciones que lo venden públicamente. Luego, a ver que una persona se pare, como he visto tantos frente a la pantalla, y diga, yo soy historiador porque tengo el título tal. A ver, historiador, ¿ya leíste la fuente? No, entonces tú no eres historiador. Te estás engañando a ti mismo en el mejor de los casos. Si no, eres un fatal. ¿Ves? Y cuando digo historiadores y digo académicos, digo cualquier político y demás que se las dan de sabiondo cuando no han estudiado, señor. A ver, cuando naciste tú no sabías nada, no sabías ni hablar. Lo que tienes de cultura es producto del estudio. Los genes no traen la cultura. Tienes que estudiar. ¿Quieres saber qué pasó en el siglo XVI? Ahí está la fuente del siglo XVI. No estamos diciendo que sí, que sí, no. No, ahí están las fuentes. Estudialas y vas a llegar a tus propias conclusiones, igual que llegamos quienes las estudiamos. Sí, Frank. Fíjate que... Por ejemplo, sí, dime. Y ya que hablas de fuentes, para dejar continuar en este aspecto, en lo que tomas un poquito de aire, según en historia general, bien lo citaste, ¿no? En este aspecto, fueron tan atropellados y destruidos ellos y sus cosas que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Así, están tenidos por bárbaros, siendo la verdad que en las cosas de política echan pie delante a muchas otras naciones que tienen una gran presunción de políticas. Así como esta cantidad, y no nada más es Sagún, como decías, de las casas, y pues de ahí nos vamos a Motolinía y siglo de hecho, XVI. Hasta los cronistas más recalcitrantemente hispanistas de aquella época lo confesaron. Sabes que llegamos robando y vamos a matar. Los cronistas lo dijeron. Los hispanistas no solo están rechazando el testimonio de los nativos, están rechazando también el testimonio de los españoles. Por eso es tan peligroso, porque se están quedando sin fundamento. Cualquiera que vaya a una universidad a estudiar historia seriamente y lea las crónicas sabe que el hispanismo no tiene sentido. Por lo tanto, es una ideología que puede que encienda ahora, es lo que dicen en México llamarada de petate. Es decir, arde mucho durante unos segundos, pero después, ¿qué pasa? Una persona que sepa va a decir, esta historia es un cuento, esto no tiene fundamento. Esta ideología hispanista no tiene fundamento. No va para más. ¿Cómo se puede imponer a las masas? Bombardeo, propaganda, dinero, de pequeños grupos que quieren distorsionar la historia o imposición política que puede llegar a ocurrir. Puede llegar alguna vez a haber una dictadura hispanista en España y lo peor es que los afectados, que van a ser los españoles, lo van a aceptar con gozo porque van a creer que se les está haciendo un bien. Estás jalando para la paz, estás mintiendo sobre tu propia historia, hombre. Te está quitando lo único que tú tienes para ser un individuo.
te está poniendo en ridículo frente al resto de la humanidad. Y el día que te toque caer, porque todo lo que sube baja, nadie te va a dar una mano, nadie va a poner un dedo por ti. Así le escribí a algunos hispanistas. A ver, te la pasas diciendo que eran caníbales sacrificadores. Y después quieres unidad. ¿Sabes qué va a pasar con esos caníbales sacrificadores cuando tú caigas? Te van a dar una patada. Entonces, bueno, si tienes alguna cuestión, me gustaría mostrarles un visual que hice aquí. Sí, Frank, pues te agradecemos, gracias como una introducción, así que pues vamos a dejar este espacio. Recuerden ahí con Chignawi nos pueden hacer sus preguntas, comentarios al cierre, así que pues vamos a prestar atención y pues muchas gracias, Frank, por compartirnos esta gracias a ustedes. Aprovecho para mandarle saludos a Rosita, que hoy no pudo participar, está acumulando imágenes para la siguiente semana. También quiero decirles que el día de hoy conmemora, digamos que alguna gente lo celebra, otros no, pero definitivamente es una conmemoración de un momento importante para la historia de la humanidad, un momento que pudo haber ocurrido a las buenas. Si hubieran llegado los ibéricos, para decirlo con todas sus letras, si hubieran llegado los cristianos, finalmente los ibéricos fueron usados por los cristianos para invadir América. Si hubieran llegado los cristianos en son de paz, en son de amabilidad, vamos a compartir en buena onda, sin necesidad de imponer, ni de quemar, ni de satanizar, nada de lo que hicieron. Oye, hubiera sido otra la historia de la humanidad se hubiera enriquecido notablemente, estaríamos ahora en el futuro. ¿Ves? Habría habido puntos de vista, de comparación, soluciones culturales que incorporaran a la civilización de Europa, y también se habría enriquecido la civilización de América, habría salido de ciertos problemas que tenía por falta de conocimiento de lo que había más allá. Es decir, la humanidad hubiera ganado de haber llegado los cristianos como seres humanos. Llegaron quemando gente. Van a decir que no, que eso fue... No, no es falso. Aquí en América quemaron gente. Cientos de personas. Solo por no creer lo mismo. Llegaron robando. Porque los cristianos piensan que es malo robarse entre sí, pero robarle a los demás eso es bueno. Y lo han hecho toda la vida. Llegaron calumniando. Agarraron pueblos, por ejemplo, veían a personas comulgando con amaranto y decían, están comulgando con carne humana. Y todavía los académicos lo repiten. Es decir, llegaron en son de guerra. Y en cuanto tuvieron un poquito de poder, exterminaron. Dejaron a América sin clases intelectuales. Cualquiera persona sabia, como hizo el régimen de Pol Pot en Kampuchea, que por usar espejuelos ya te fusilaban. Bueno, en esa época no había espejuelos, pero era más o menos así. Si podías hablar culto y bien, decían este sospechoso y lo eliminaban. Eso fue durante 50 años hasta que la población se cristianizó. Y ya después empezó la explotación intensiva. Para quienes dicen que España vino a ayudar, España ayudó y envió recursos y construyó edificios y hospitales y demás para los españoles. A los nativos los esclavizó. Los nativos, no solo durante la Nueva España, durante la colonia. Los nativos incluso después ya de la independencia siguieron un siglo esclavizados. Así de fuerte era la inercia que traían. Al nativo le tocaba cargar los bultos. ¿Tú crees que España dedicó 1 gramo de oro para resolver la situación de los nativos? Por favor, solo les sacó lo que se podía sacar. Y eso no lo estoy exagerando, no lo estoy inventando. Eso queda en las fuentes. Si quieres saber lo que realmente pasó, tienes que leer lo que escribieron los nativos. Es como ir a un juicio en un tribunal por una causa de robo. ¿Quieres saber lo que pasó? Escucha a la víctima. ¿Cómo vas a callar a la víctima y escuchar únicamente al delincuente? ¿Qué crees que te va a decir el delincuente? Entonces, lo que realmente ocurrió está en las fuentes nativas. Afortunadamente ya se están traduciendo y se están presentando. Fue mucho más duro que todo ese cuento de la leyenda negra que dicen los hispanistas. La realidad es que no hubo ninguna leyenda negra en ese sentido. La leyenda negra fue cuando empezaron a hablar de caníbales sacrificadores. Es exactamente al revés. Les voy a presentar un documento, a ver, que es el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala es un lienzo, es una manta grandota que tiene un montón de escenas. Y Alfredo Chavero hace siglo y pico lo
redibujó, lo puso más inteligible, y así es como generalmente se conoce. Estas no son las imágenes del lienzo original, sino una reconstrucción hecha hace un siglo y pico, pero muy fiel al original, tiene toda la información. El lienzo de Tlaxcala nos muestra la historia de la invasión de México. Es necesario salirle al cuento de los hispanistas, que fue una invasión pacífica, que no hubo problemas. No fue así. Fue una imposición a las malas. El lienzo de Tlaxcala ya fue dibujado por católicos. Es decir, trataba de alguna manera poner bien a los españoles, pero aún así, tú notas lo que pasó. Incluso cuando lees a Torquemada, cuando lees a Sahagún, cuando lees a cualquier cronista católico, incluso ahí te están diciendo fue a sangre y fuego, no fue a las buenas. ¿Okay? Entonces yo quiero mostrarles algunas escenas de este lienzo porque introducen la historia de manera gradual. El lienzo comienza diciendo que primero llegaron los españoles a la zona nahua, ya venían de la península de Yucatán, donde habían matado personas y habían robado y eso, y habían tenido alguna escaramuza con los grupos de allá, pero no pudieron penetrar en Yucatán, era más difícil. Entonces vinieron a la zona náhuatl. También sabían que eliminando Tenochtitlan iban a acabar con la columna vertebral de cualquier posible resistencia. Así que iban para arriba de Tenochtitlan. Ya llegaban con Malina, una mujer que se prestó de intérprete primero, pero después se prestó para lo que fuera necesario. Ese tipo de personas abundan en todas las sociedades. Y ya sabes, los cristianos llegaron tratando de detectar ese tipo de personas, el traidor, el débil, el sobornable, porque de eso se trataba en ese momento. Fueron recibidos los cristianos con regalos, era lo usual. Si ves un grupo de gente que viene, primero recíbelos, hóspedalos, dales de comer, ¿ves? De una manera amable. Y al principio los cristianos se midieron. Insisto en cristianos porque que ni siquiera eran españoles todavía, no existía España como tal. Eran ibéricos, pero también había de otros grupos, había varias nacionalidades ahí en ese grupo. Eran unas 300, 400 personas que estaban entrando a la zona náhuatl, comandados por Cortés. Ya en esta escena vemos cómo Cortés empieza a sentarse. ¿Ves? Se busca una silla de gobernador, ya empieza a exigir ciertos impuestos y demás, y se lo toleraron hasta ahí. Ahí no había problema. Estamos hablando de inicio de 1519, pero ya comenzaron a cometer ciertas malas acciones y los sacerdotes de Cholula dijeron, esto fue a mediados de 1519, dijeron, estos son unos mentirosos. No se asusten con estos mentirosos, porque aunque les vean diferentes, con ropa rara y otras caras, simplemente son seres humanos. Y nuestro Señor que sacó los va a destruir dentro de poco con una inundación. Eso dijeron los sacerdotes de Cholula. Con una inundación querían decir con un ejército. Es decir, iban a unir los anahuacas contra esa gente. Cortés siguió penetrando y ya empezó a imponer la religión cristiana. Ya en 1519, acabadito de entrar, empezó a romper imágenes, a destruir santuarios y a ponerles cruces encima y demás. Sorprendentemente, los estados de Anáhuac le dejaron hacer. Los mayas, te digo, los expulsaron, pero los estados náhuatl, los que viven aquí en esta zona, en el centro de México, tranquilo. No, lo único que hizo fue destruir un santuario, solo puso una cruz, solo nos está obligando. No hay problema, los dejaron hacer. Una cosa que sorprende. Cortés finalmente se asentó, hizo su campamento, empezó a recibir a los líderes nahuas de los estados nahuas de Texcoco, de Tlaxcala, de Cholula mismo, de los mexicas. Empezó a cabildear con todos ellos. Él sabía que no tenía ningún poder físico, era muy poca gente, que lo único que tenía era poder lanzarlos entre sí. Aliarse con unos en contra de otros y después con estos en contra de esto y así. Todo tipo de alianzas y por supuesto de alianzas falsas, todo tipo de promesas. Por ejemplo, había tensión entre tlaxcaltecas y mexicas, entonces se reunió con los mexicas por separado de los tlaxcaltecas, con los tlaxcaltecas por separado de los mexicas y les prometió a cada uno. ¿Ves? De manera que a la hora de la verdad los anahuacas no pudieron unirse frente a la causa común.
una cosa muy importante, y aquí lo vemos, es que desesperado por el oro, empezó a pedir tributos en oro, a exigirlo con la fuerza de las armas. Los anahuacas lo siguieron tolerando de una manera que tú no te puedes explicar. Empezaron a enviar ciertas remesas de oro, empezó a saberse que había oro, eso empezó a exacerbar a los ibéricos que querían, cada uno quería su pedacito. Es decir, increíblemente, pero la cristiandad mostró su lado más bajo. Solo le interesaban las cosas materiales. De hecho, los mismos ibéricos bromeaban diciendo que nosotros tenemos una enfermedad incurable, solo se cura con oro. Así bromeaban. Se daban cuenta, ¿no?, de lo que estaban haciendo. Empezaron los curas, ya sabes, los curas con la espiritualidad, la pobreza y demás, pero siempre pendientes del robo, porque se llevaban el quinto de lo robado. De eso vivía la iglesia, con eso construyeron las iglesias, eso iba para el Vaticano, el otro quinto iba para el rey de España. Así que aunque en lo individual pudiera ser gente tan pobre como Motolinía y tan humildes y demás, pero finalmente estaban sirviendo a una empresa de explotación. Los curas empezaron a imponer la fe cristiana, que al principio fue aceptada como un complemento de la fe tolteca, pero ya después que la gente se bautizaba le decía, sí, pero ahora tienes que renunciar a todo lo tuyo, ¿eh? Y si no renuncias tienes un juicio. Y ese juicio al principio era de palabra, pero ya después era con hogueras o con espadas o con mutilaciones, era lo que solían hacer los curas, mutilando personas. A eso dedicaban los sacerdotes españoles. De nuevo tú dices cómo los anahuacas se dejaron imponer una fe que quemaba personas en España. Una fe tan degradada que piensa que el universo surgió hace 6.000 años y que el hombre salió una bola de fango y la mujer en una costilla. Una fe tan, digamos, tan antihumana, que considera que todo el que opine diferente debe ser torturado eternamente o achicharrado en un armadillo. ¿Cómo permitieron eso? Y finalmente llegó el 18 de octubre, estamos a punto de conmemorarlo, en Cholula. Los sacerdotes toltecas de Cholula estaban tratando de unir a los anahuacas contra estos advenedizos. Le decían a los tlaxcaltecas, oye, no te dejes lavar el cerebro. Moctezuma, no te dejes lavar el cerebro, te están mintiendo, no te van a cumplir. Eso decían los sacerdotes porque tenían un nivel de visión superior. Hasta que Cortés comprendió que la clave del asunto era exterminar el sacerdocio de Cholula. Ese día, 18-19, fue en la noche del 18 y la mañana del 19, se estaba celebrando el aniversario de Quetzalcóatl en un día Seacatl. Y pues Cortés lo dio a los sacerdotes. Había 6.000 sacerdotes reunidos allá sin armas. Sin armas, primero porque eran sacerdotes. Segundo, porque en Cholula no se podía tener armas. Cholula era una ciudad santuario, entonces ahí no había guerras. Y Cortés aprovechó este asunto, los emboscó y los mató a todos. A todos. Dejó a la iglesia tolteca, porque es que no puedo decirle de otro modo, era la comunidad, la organización tolteca que había en ese momento, la dejó sin cabeza y sin medios. Todos estaban reunidos ahí inocentemente, que iban a esperar que alguien violara la sacralidad de Cholula, que era como decir el Vaticano, la Meca. Bueno, pues Cortés los mató y de paso robó todo el oro que llevaban arriba. Dicen que eso en realidad fue lo que animó a sus soldados, aunque Cortés estaba pensando en términos políticos. Él decía, una vez cortada la cabeza, los demás se van a disgregar. Exactamente, eso mismo pasó. Los estados de Cholula, de Tlaxcala, Texcoco y Tenochtitlán, que eran los más grandes de esa zona, tenían observadores, vieron, desde lejos incluso vieron cómo ocurrió la matanza, no intervinieron. No mandaron un ejército, estaban esperando nomás que acabaran con Cholula, que tenía un gran poder sacerdotal, para poder ocupar las tierras de Cholula. No se dieron cuenta que los españoles tenían otra estrategia. Después de la matanza de Cholula, Moctezuma agradeció a los españoles, le envió una embajada y dice que en la embajada llegaron cientos de cargadores cargando todo tipo de cosas, comida, hasta papel higiénico desde esa época, que era algodón y demás. Porque quedan las listas de cosas que pidieron los españoles y Moctezuma obsequiosamente les dio todo eso y además los condujo al centro de la ciudad de Tenochtitlan. Ni siquiera es que los haya puesto al lado de la ciudad, al mero corazón, y los hospedó en unos palacetes que había allí, los mantuvo durante más de 1 año y medio con las mejores comidas y eso.
Ah, es una serie de cosas que tú dices que estaba pasando. Vamos a decir la verdad, Anáhuac cayó por inoperancia y por traición de las clases políticas de los anahuacas. Los gobiernos de Anáhuac se aliaron con los españoles para destruir la civilización de Anáhuac. Esa es la realidad. Pero se aliaron además de una manera tan estúpida que no puedes concebirlo. La única explicación que cabe para esto es la siguiente. Los anahuacas vivieron durante milenios aislados de cualquier otra civilización. No tenían maldad política. Ellos creían en la palabra. Si tú le decías, oye, voy a hacer esto, bueno, pensaban, va a hacer esto. No puede ser tan malo que se deshonre a sí mismo haciendo otra cosa. No comprendían que para trabajar con los cristianos tú tienes que presumir a la primera que te están mintiendo. ¿Ok? Ya después si te dice la verdad es una rareza, pero primero te van a mentir. Eso es un hecho histórico. No estoy exagerando, estoy hablando de hechos históricos. No hubo una sola palabra de lo que le dijeron los cristianos a los nativos de América cuando llegaron que fuera cierta. Todo era mentira. Bueno, después de la matanza de Cholula, les digo, se reunió Buen Moctezuma con toda la corte. Por cierto, estaba Cuauhtémoc, era muy joven todavía. Se comprende que no protestara ni nada, pero estaba ahí entre ellos aceptando la entrada de Moctezuma. Supongo que gente como Cuitlahua y Cuauhtémoc, supongo, dijeron, oye, pero esto es una locura lo que está haciendo este señor. Pero ¿quién le va a decir algo a Moctezuma si Moctezuma mandaba a matar por cualquier palabrita contraria que le dijeran? Entonces esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Finalmente, después de la reunión entre los dos líderes llegaron a un acuerdo de repartición de Anáhuac. Los mexicas tenían necesidad de expandirse en ese momento. Cortés les dijo que les iba a reconocer todos sus derechos y que les iba a ayudar a expandirse, que les iba a quitar el incordio de los tlaxcaltecas, y lo mismo le dijo a los tlaxcaltecas. Y todos estuvieron de acuerdo. Aquí vemos en esta imagen cómo están pactando y cómo le están llevando comida a los españoles, tamales, aves, algo más hay por ahí que no distingo, etcétera, y cómo lo están hospedando como palacete. Hasta que finalmente llegó el día en que se hartaron. La traición de los cristianos fue tal que Moctezuma lo estaba ayudando y en un momento que fue a visitarlo lo tomaron preso, lo secuestraron. Así. Cuando secuestraron a Moctezuma, este dijo, ¿sabes qué? Esto ya es de resistencia, pero lo vamos a hacer a mi manera. Entonces nombró a un niño de su familia, un niño de 12 años, como su suplente, violando las disposiciones de los calpulis, porque ahí había una calpulcracia, son los calpulis los que tienen que nombrar a alguien, no el Tlatoani por el hecho de que fuera Tlatoani. Pues nombró a un niño de 12 años. Usted se puede imaginar una situación tan compleja y nombrar a un niñito, el suplente de Moctezuma. Eso le hizo perder a los mexicas unos meses vitales, hasta que finalmente, extrañamente, murió Moctezuma y murió el niño. Y yo me imagino por qué fue. Al niño había que quitarlo porque es que era un punto de quiebre. No, es que Moctezuma puso al niño. Sí, pero es que el niño no sabe ni lo que está pasando. El niño va a ser simplemente un rehén de los españoles. Y Moctezuma sabe que, hermano, traicionaste. Dale fuera. Lo eliminaron. No queda claro todavía. Hoy no se sabe si fue una espada española o un macuahui anahuaca, pero alguien lo eliminó. Después de eso tomó Cuitlahua y la mala suerte que hizo que se fuera en 6 meses, porque estaba contaminado de viruelas. Entonces, asediaron a los españoles, los echaron en la famosa noche triste, triste para ellos, obviamente, y ni tan contenta para los anahuacas, porque fue una medida de desespero. Fue una escaramuza que ganaron los mexicas en ese momento, pero perdieron la guerra. Pues ya, cuando actúas así a desespero, ya no tienes material para trabajar. Entonces, los españoles fueron expulsados. Después de un tiempo se reagruparon, pero fíjate que la manera que lo expulsaron también fue muy torpe desde el punto de vista político. Honestamente, y con perdón, pero esas personas no podían dejarlo en libertad. Así de simple, había que meterlos en el bote, y meterlos en un barco y volverlos para allá, o algo peor. Pero no lo dejaron que se reagruparan, que se unieran con los tlaxcaltecas, regresaron, tomaron el Templo Mayor, tomaron Tenochtitlan. La resistencia de Cuauhtémoc fue heroica, pero al mismo tiempo fue fue pírrica. Hay otro problema por el medio de todo esto, y es que el ejército mexica era 120,000 activos regulares.
es decir, gente que entrenaba para la guerra. Pero de esos 120,000, 3/4 no eran mexicas, eran de pueblos que vivían alrededor y ninguno quería sacrificarse por la familia que gobernaba en Tenochtitlan. Decían, pues que se hundan solos, yo me voy a lo mío, voy a defender mi lugar. Y cuando Cuauhtémoc llamó al ejército, solo se presentaron 30,000 personas. Los tlaxcaltecas eran 90,000, más otros pueblos que se unieron, más los españoles. Estaba perdido. De todas maneras, la resistencia fue tal que hubo que destruir casa por casa de Tenochtitlan, cosa que a Cortés le dio mucho pesar. De hecho, lloró por la destrucción de Tenochtitlan porque él se veía a sí mismo como nuevo Tlatoani de Tenochtitlan. De hecho, Cortés tenía ciertas ideas que eran muy diferentes de lo que suponía el rey de España, ¿no? Pero al destruir a Tenochtitlan ya se le frustró el plan de ser el nuevo Tlatoani, de tener todo un pueblo sometido y nombrarse rey o emperador. Esta es mi especulación a partir de los hechos. Lo que se puede demostrar, porque el mismo Cortés lo escribió, es lo mal que le cayó que hubiera que destruir la ciudad para tomarla. ¿Tienes algo que comentar, Vicente? ¿O yo? Sí. Sí, Frank, pues brevemente en lo que también nos comenta Jonathan, asombra realmente conocer esta perspectiva y también lo que sucede en Sudamérica con Pizarro y Atahualpa es realmente para reflexionar, ¿no? Estamos viendo esta parte de Anáhuac, pero pues también con nuestros hermanos del Tahuantinsuyo sucedió algo que, o sea, dos civilizaciones, madre, se perdieron. Difícil de entender. Bueno, de esas circunstancias pues haciendo la recapitulación, todo es impactante, ¿no? Chignawi, ¿tienes por allá un comentario para que nos pueda compartir? Bueno, ya por acá hay muchos ya de los que nos están viendo. Nos comenta, por ejemplo, eh, Kenneth Pulido, esa decisión de heredar el mando es una obvia influencia del sistema monárquico europeo. Sí. Bueno, la verdad que todavía los mexicas no tenían influencia monárquica ni cristiana ni nada, pero es una tendencia humana a favorecer a su familia. Y Moctezuma en sus últimos años, incluso hasta que llegaron los españoles, ya iba por ese camino. De hecho, no solo Moctezuma, Azayaca, el otro. Ya casualmente siempre, el Calpulli siempre elegía al primo de alguien. Casualmente. Estaban prevaricando el sistema de poder. Y por eso es que los pueblos estaban molestos. Los pueblos que debieron aliarse a los mexicas. Acuérdense, los mexicas eran 4 gatos, eran una ciudad en medio de un lago. Los demás no eran mexicas, eran potenciales aliados o potenciales enemigos. Funcionaron como aliados mientras más o menos se mantuvo Tenochtitlan, pero estaban molestos. De hecho, hubo casos en que Moctezuma, para poder mantener tranquilos a sus generales, acuérdense que un general de estos tenía, no sé, con 40,000 soldados. Era un peligro. El único modo de mantenerlos tranquilos era regalarles pueblos, pero los pueblos eran de los calpulis. Entonces, vaya, que se estaban trocando las instituciones, la tradición de Anáhuac y las leyes también. Y eso es un detalle a tener en cuenta. Fue un fenómeno muy complejo. El caso es que, bueno, cayó Tenochtitlán y empezaron a caer como efecto de ajedrez las demás naciones. Recuerda que Anáhuac era una confederación de naciones. Cada una de ellas era independiente. Pero bueno, si tú sumas 2, esa fuerza le cae a la tercera y demás. Una vez que los tlaxcaltecas ocuparon Tenochtitlan, se retiraron a Tlaxcala. Cortés les reconoció el favor que le habían hecho y ya no los molestó más. Pero llamó a las fuerzas tenoscas, es decir, a los mexicas, al ejército español. Y los mexicas entraron al ejército. Entraron de una manera tan gozosa al ejército español que España los usó hasta para conquistar Filipinas. Ejército mexica en Filipinas conquistando otro país en Asia para la corona española. Así se puso la cosa. Es decir, estamos asistiendo a la degradación de una civilización. Después voy a hablarles de esto y qué pudo haber pasado y qué hay que hacer hoy. Porque tampoco nos podemos quedar en la parte negativa, ¿no? Quiero decirles que finalmente después de un montón de escaramuzas se pacificaron los mexicas, fueron absorbidos con la promesa también de darle reconocimiento. Por eso
Hasta hace poco que se creó una oficina de neomexicas, hasta hace poco no existía la etnia mexica en México. Cuando hubo que crear mexicas por alguna movida política, hicieron una oficina y todo el que se quería registrar como mexica ya era mexica para que existiera la etnia, ¿no? Eso hace menos de 5 años. Hasta entonces no había etnia mexica por esto. Los españoles les permitieron adoptar apellidos españoles, les reconocieron ciertos derechos durante los primeros 20, 30, 40 años, pero a medida que pasaba el tiempo les iban eliminando esos derechos. Finalmente nadie estima a quienes se venden. Con estas tropas, aquí lo vemos en esta imagen, ven las tropas mexicas, pero además de muchos otros pueblos. No hay que culpar a los mexicas nomás. Arriba y abajo con sus escudos de sus casas de guerreros, quiero decir, no reales, comandados por Cortés y por un grupo de españoles para caerle al resto de Anáhuac. Así fueron estado por estado y se fueron imponiendo. Hubo guerras de todo tipo. Algunas guerras fueron más grandes que la guerra de independencia de México, así en número de gente y en número de muertos. Es decir, enormes guerras. Nada de que agarraron mansamente a Anáhuac. Los anahuacas se resistieron, los purépechas se resistieron. Se resistió todo el mundo. Esa es la realidad. Lo que pasa es que esa historia no se cuenta. ¿Ves? Se cuenta cómo España se impuso fulminantemente y ya incluso se están diciendo los hispanistas que los nativos aceptaron la imposición como si le estuvieran liberando de una dictadura o algo así. La realidad es lo que vemos aquí en estas imágenes. Guerra por ambos lados. Y finalmente ya consolidó su gobierno Cortés, recibió un marquesado, se fue a vivir bien, mucho tributo y todo lo demás, y los políticos de España empezaron a repartirse el territorio. Con todo, te quiero decir que esto ocurrió en el centro-norte de México, y en el norte ni tanto. El norte llegó al siglo XX y todavía no estaba sometido. Pero la zona maya no se dejó someter y siguió manteniendo libertad durante mucho más tiempo. El último estado maya que pudieron conquistar, que fue Tajitzá o Tayasal, fue en 1697. De hecho, ya en 1704 fue cuando realmente se retiraron de su lugar. Entonces, esto le quería decir. Déjenme dejar de compartir. Sí. Sí, muchas gracias, Frank. También en este aspecto me gustaría, para cerrar esta parte, que te agradecemos, ¿no?, la claridad, y en muy poco tiempo pues nos diste un panorama bastante amplio que nos va a ayudar justo a pues ahora sí tener varias líneas, ¿no?, por dónde ir, y ahora sí remitidos a las fuentes. Llama mucho la atención cuando comentabas de este marquesado del Valle de Oaxaca que se le asigna a Cortés, y pues bueno, él regresa a España y pues lo acompaña la gente. A mí me llama mucho la atención también en ese aspecto, pues cómo pues ahora sí se hizo pues ahora sí una gran cantidad de personas, de seguidores y riquezas, y eso inclusive causó la envidia del rey, ¿no? Y causó revuelo por allá en España, ¿no? Y bueno, y que regresó otra vez, fue algo que realmente... Y de los políticos, no solo del rey. Había una casta que mediaba entre el rey y los políticos que estaban en la guerra, que querían también su tajada. Ahí todo el mundo quería su tajada. Y por otro lado, los que estaban en América estaban demasiado lejos, estaban lo más rápido que podía ir un barco eran 3 meses. Es decir, podían alzarse cuando les diera la gana. Tenían más tierra, más gente, más recursos que la propia España. Las autoridades de España luego estaban dirigidas por un individuo bastante inepto en ese momento, que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Un tipo puesto ahí nomás porque era hijo de alguien. Los que verdaderamente dirían allá eran los burócratas. El imperio de Nueva España, el imperio español fue un imperio de burócratas que tenían que mantener sus salarios, mantener sus gastos y sus familias y demás, y eso requería mucho dinero. Por eso es que se expandieron. Fue un imperio, un imperialismo, además de ser colonialismo, fue un imperialismo muy primitivo todavía, no como los que vinieron después. Inglaterra lo hizo mucho más inteligente, pero España hizo un imperialismo a las malas. Voy y te quito lo tuyo, y no importa el problema que deje por allá, y si te molestas te voy a tratar de exterminar. Y eso le ganó muy mala voluntad en América, por eso los americanos se alzaron y sacaron a España. Quiero decirte que no se alzaron los nativos, se alzaron los hijos de los españoles. Es decir, para poderte rebelar, necesitas un grado de civilidad, un grado de entendimiento, un grado de conocimiento. Los nativos en ese momento ni siquiera tenían esa posibilidad. En el momento de la invasión, quienes podían hacerlo eran los hijos de los españoles, y lo hicieron. También te quiero decir otra cosa. Aquellos grupos nativos que pudieron
conservar, aunque sea un mínimo de estructuras estatales o que eran entes grandes, con cientos de miles de personas, generaron guerras de castas. Se llaman así, aunque la guerra de castas es la última de ellas en 1847, ni siquiera fue contra la colonia, ¿no? Fue más bien contra la independencia. Pero total hubo en el territorio mesoamericano cientos de guerras de castas durante la colonia. Nomás en la zona maya hubo 20 guerras, aproximadamente 20 y pico guerras durante toda la colonia, que fueron más grandes que la guerra de independencia. Con eso te digo que fueron guerras bien organizadas. En cuanto a los nativos podían organizarse y alcanzar otra vez un cierto estatus de civilidad y energía para hacer armas, para comprar armas, para entrenar ejércitos, se alzaban. La colonia no fue un paraíso, no fue nada sano, fue un desgaste permanente hasta que finalmente se fueron los ibéricos, no tanto porque ganaran los americanos, sino porque ya los ibéricos no podían más, no podían sostener un dinosaurio de ese tamaño. Estaba afectando a la propia España. De hecho, España ya tenía problemas de pobreza y de un montón de cosas, de no entrar en la industrialización, de quedarse relegada, rezagada de proceso europeo. Esto cuando ocurrió la independencia. Es decir, también hay que ver el fenómeno en una amplitud más amplia. De la misma manera, cuando vamos al siglo XVI, a la invasión, tenemos que observar que los cristianos estaban en una situación de desespero. Lo único que les quedaba era aceptar el Islam o reducirse como civilización a un conjunto de pueblos en permanente lucha. España es la misma prueba de esto. España logró integrarse como nación por el hallazgo de América. ¿Y por qué? Porque el hallazgo de América fue el saqueo en los primeros, ¿qué será? 20 años de Mesoamérica y de Perú. El saqueo de riquezas acumuladas durante miles de años. Estamos hablando no de que beneficiaran minas, eso vino después, eso vino ya en la colonia, pero al principio fue simplemente agarrar estatuas, agarrar joyas, lo que fuera, fundirlo y hacer los lingotes. Ni siquiera comprendieron que esas piezas vendidas en el mercado de arte valían 100 veces más que su valor en oro. Ni siquiera comprendieron eso, fue totalmente brutal. Cógelo, fúndelo y conviértelo en moneda para comprar la mercancía que estaba produciendo Inglaterra, que se quedó con las fábricas y con las monedas. Entonces tenemos que entender que hay un fenómeno muchísimo más amplio tras la invasión de América. La invasión de América fue el parteaguas de la historia. Nunca había ocurrido algo igual, nunca ocurrió después, no ocurrirá hasta que encontremos otro planeta quizás habitado. Pero en la Tierra no se va a dar la circunstancia de que encontremos todo un continente desconocido. ¿Fue descubrimiento? Sí, para los españoles fue descubrimiento. Cuando tú hayas algo nuevo para ti, tú lo estás descubriendo. ¿Fue un descubrimiento en sentido absoluto? No. Los americanos ya habían descubierto América 30.000 años antes que los españoles, que los cristianos. Sí. También algo que, como comentabas, ¿no? Pues no nada más ese aspecto que pues ya sucedió, aquí estamos hablando en español, gracias justamente a estos estudios, a estos relatos, a estas crónicas, a estos documentos, pues es posible también pues comprender esto que ha acontecido y como parte de... o sea, no basta una disculpa, ¿no? No basta, o sea, no tiene sentido. Aquí lo importante es justamente reconocer nuestra raíz y, por ejemplo, cuando llega Colón, ¿no? Allá en el año 1492, esta historia que también se da allá en el Caribe, ¿no? Donde pues prácticamente de este pueblo originario solo quedó el nombre. Cómo justamente se enfrentan a todo este proceso de pues ahora sí, de matanzas, muy, muy drástico, radical, hasta sin el el menor exterminio. pudor, sin el menor respeto a la vida, a la propiedad del otro, con la idea de que soy cristiano y por lo tanto Dios me tolera lo que sea que yo haga, puedo robar, puedo saquear, puedo hacer lo que quiera. Además, puedo cambiar la historia y puedo calumniar a esta gente para quedar bien ante la historia. Eso ha sido un proceso horrible. Horrible. Sí, y En aparte, Caribe había, permíteme Vicente, en Caribe había, se calcula 3 millones de personas, 2 en lo que hoy es Santo Domingo y bueno, la isla completa, y 1 millón en Cuba estaban, y un poco más en Puerto Rico, estaban organizados en 14 cacicazgos, eran parte de Mesoamérica desde el punto de vista del sur.
de sus creencias, pero ya con mucha influencia de Sudamérica también. Te voy a decir, hacia 1530, poco después de encontrar México, ya quedaban unos pocos miles. Exterminaron millones de personas en menos de una generación, a espada o con fuego. Ni siquiera se puede decir que sea para quitarles oro, porque había muy poco oro en el Caribe. No había grandes riquezas así que robar ni nada de eso. Simplemente por maldad. Por maldad. Esa es la historia real. Esa es la historia que aparece en los documentos del siglo XVI. Lo que están haciendo ahora los hispanistas es vergonzoso. Yo comprendo que les dé pena su propia historia, que les dé vergüenza, pero negarla lo pone peor. Sí, Frank, y por ejemplo, los hermanos del Caribe, ¿no? También antes de los españoles no había nada, o sea, y aún así, ¿no? En ese sentido, la importancia, pues, de regresar, ¿no? A todos nuestros hermanos que están allá, les mandamos un fuerte abrazo y pues como acá en el continente, como allá en el sur, pues como decía, ¿no? Nuestra memoria, pues ahora sí, nuestro origen, pues fue borrado, como ahora sí nos hicieron una lobotomía. Pero todavía tenemos ahí patrimonio, hay lenguas que a pesar de estos 500 años, pues siguen, Sí. pues ahora sí, en las últimas, pero pues ahí están para que podamos conocerlas. Y este caso, además de la circunstancia, ¿no? del cristianismo y su llegada con España, a estos pueblos del Caribe, a los arahuacos, a hermanos de incas, a los anahuacas, pues eso cambia con el paso del tiempo también, y pues se perpetúa otra acometida, ¿no? En este caso en el país del norte, expandiéndose y también arrasando con todos estos pueblos Sioux, apaches, que pues la academia no manda ya, o América, Aridoamérica, inventando, ahí creando Frankenstein, ¿no? Que nos siguen distorsionando aún, y es parte de esta historia oficialista que universidades, gobiernos siguen erróneamente. Ellos no lo van a hacer, están ahora sí con ese dogma, porque son justamente estos, como esos cacicazgos de allá, pues acá también, ¿no? Son estas vacas sagradas, y lo único que realmente va a hacer que la verdad salga y que pues ahora sí comprendamos estos procesos tan complejos, pero pues que van a lo sencillo, ¿no? En este aspecto, la obsesión, la voracidad, las atrocidades, ¿no? Que se cometieron para que, pues ahora sí, quisiéramos que no se repitiera, pero esas mismas circunstancias de despojo, de asesinatos, de desapariciones, pues se siguen dando aquí en nuestro país, en Centroamérica, en todo el mundo. La conquista sigue. La conquista sigue. Es falso que vinieron a conquistar. Sigue la conquista. Y siguen los pueblos nativos con las mismas divisiones que tenían hace aquí 5 siglos, en 1500. Siguen con las mismas divisiones. Siguen con la misma incapacidad para entender lo que está pasando. Totalmente quebrados. Es una cosa que sorprende ver la incapacidad para entender la movida política que hay hoy. Lo que está en juego son culturas enteras, miles de años de proceso de cultura. Y se está reduciendo a pluma y tambor por un lado, a posiciones hispanistas, es decir, a extremismos. A extremismos. La realidad histórica es importante, hay que rescatarla. Ahora, fíjate que tú tocaste un tema que es necesario mencionar. No solo México, sino que otros países, esta iniciativa la empezó Evo Morales en Bolivia, han reclamado disculpas de una manera más o menos directa o insinuada o como sea a España. Mi posición, la oportunidad que tuvo España de disculparse fue hace 5 siglos. Ya pasó. Así. ¿Por qué? Porque hace 5 siglos España pudo haberse disculpado con las víctimas. Así. Disculparse ahora con pueblos que son cristianos, con pueblos que hablan español, eso ya no tiene sentido. En mi posición personal, no hay que darle a España oportunidad de que se disculpe hasta que cumpla con un par de requisitos. Retire el cuento de que ellos fueron los que vinieron a salvar América y retire la leyenda que están creando de los caníbales sacrificadores. Cuando España renuncie a difamar a los pueblos de América y cuando España renuncia a presentarse como la salvadora del continente, cuando en realidad vino a destruirlo, cuando España renuncia a eso,
entonces ya veremos si se le acepta una disculpa o no. Mi otra posición. Mira, actualmente yo noto una tendencia en todo el planeta al negocio de la disculpa. ¿Ves? Te disculpa ya, tranquilo, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Pasó mucho y sigue pasando y lo sigues haciendo. Y esta misma cultura hispanista o subcultura hispanista es la que sigue con el cuento de los caníbales sacrificadores, que sigue siendo repetido aquí por las instituciones académicas, y solo falta que sea por las instituciones gubernamentales, porque es lo único que falta, porque los académicos descaradamente mienten sobre la historia y nadie dice nada. Se está bombardeando al pueblo con falsa información sobre sí mismo, se están destruyendo sus raíces y por lo tanto destruyendo su identidad, por lo tanto poniéndolo a merced de cualquiera que lo manipule. Y eso no lo resuelve aún. Discúlpate. No. Hace falta más, pero mucho más. Y ese más debería nacer de la propia España, porque de otro modo no tiene valor, de otro modo es forzado. España es la que debería levantar la cabeza, no seguir humillada, crecer, tener valor y decir, señores, miren, esto fue tremendo. Y después nos arreglamos, después hablamos como seres humanos. Pero en lugar de eso, España ha preferido otra cosa. No me vengan a decir que ya el rey pidió disculpas. Eso, ¿quién es el rey? Estamos hablando de Anáhuac y Tahuantinsuyo. ¿Quién es el rey de España? Para nada. ¿Y quién es ningún político para nada de esto? Estamos hablando de choque de gigantes, de civilizaciones, de continentes. Choques que duran siglos, que duran milenios. Cosas que van a seguir hasta el año 2500 o 3000, que van a seguir produciendo efervescencia. No se resuelve con una medida politiquera momentánea. No va por ahí. Por supuesto, si España quiere pedir disculpas, yo no voy a decir que no. A mí me parece bien. España se reivindicaría a mis ojos, pero no basta. Te digo, en mi opinión, perdió su oportunidad. Hace mucho. Hace 5 siglos la perdió. Ahora lo más que puede hacer es, vamos a retirar estos cuentos estúpidos que estamos promoviendo con todo el dinero del mundo para bombardear a los americanos con desinformación. Vamos a retirar eso. Eso está haciendo daño. Eso sí hace daño. Y eso sí hay que decirle, oye, ¿cómo te atreves tú de un plumazo decir que todas las fuentes son falsas? Si así quedan los testimonios de lo que pasó, ahí están los pueblos que fueron humillados. Todo el mundo sabe que había una civilización, ya no existe. ¿Vas a decir que es falso eso? Bueno, esa es la realidad. Pero para plantear las cosas con esta altura, con este nivel, hay que conocer. Entonces, ¿qué era de nosotros exigirle a los representantes de América que conozcan su historia, mínimo? Sí, pues ahí tienen la iglesiamaya.com, ahí está la perspectiva de los mayas basada en sus libros sagrados, ¿no? Que sobrevivieron a pesar de los actos de fe, como el de Manipes, toda la persecución, y pues pues gran esfuerzo que pues ha dado, ¿no? Como dices, Frank, pues ha sido una cuestión de tiempo, de mucho amor, la gran labor que has hecho, la cual te agradecemos. A ver, yo puedo hacer hasta donde puedo y el movimiento puede hacer hasta donde puede. Estamos limitados. Aquí la cuestión va más allá. Se necesita un cierto compromiso social, compromiso con el saber. En lo que estamos hablando, ¿tú sabes cuántas horas de adoctrinamiento y predicación han, digamos, ejecutado los cristianos? En lo que va de la mañana, millones de horas. En el Zócalo, en las casas, en las iglesias. Pueblo por pueblo, donde tú quieras. La televisión, en internet, en todos lados. ¿Sabes cuántas horas de estudio dedican los cristianos al día? Millones de horas de estudio de su propia cultura, de sus propios libros, de sus propias cosas. Y aquí en Anáhuac tenemos que aguantar que nos digan que lo único que hace falta es saltar en torno a un tambor. No es cierto. Si quieres hacer ejercicio, yo encantado. Qué bueno que hagas ejercicio. Yo también lo hice en su momento. Pero con eso no vas a resolver nada. Sí, muy bien, Frank. Pues bueno, vamos a ir concluyendo, Chiquinagui. Si tienes allí algunos comentarios también, les avisamos el próximo 18 de octubre, que es viernes, vamos a hacer un recorrido allá en la zona de Cholula. Justamente esperamos estar allá en la tarde para, pues ahora sí, también hacer la lectura de los textos de lo que pasó también por Seacatl hace más de 1000 años, estando en esas tierras sagradas, y pues también en un gesto pues de respeto por estos
pues seres que fueron aniquilados vilmente, ¿no? Hace más de 500 años. Así que bueno, Chignahui, por favor, si nos puedes comentar, muchas gracias. Y bueno, y esto que comentas, Frank, bueno, nada más hacer, digamos, un llamado al pueblo de España, que es distinto a los gobernantes, pues no se dejan Sí, sí. manipular. Si hacen legislaciones los gobernantes, digamos, las legislaciones no marcan la historia. Seguro, y esos políticos que están legislando por el hispanismo, ni siquiera han abierto un libro, están queriendo verles la cara. Entonces no Oye, se pero dejen. también, Chinahui, si me permite, los hispanistas no han abierto un libro, pero tampoco los otros, los contrarios a los hispanistas. Ah, Es decir, claro. ahorita mismo en España hay un gobierno de personas que no tienen ni idea, y no lo estoy diciendo yo, tú me lo contaste, Vicente, después de tu viaje por allá por el archivo de Sevilla. Ni siquiera saben, las personas ilustradas no saben lo que pasó. A ver, yo hago un llamado para evitar que el tema de las raíces se convierta en politiquería barata. Sí, sí, a las fuentes. No se dejen manipular. Sí, Sería lo y que... también, sí, Chignahui, nada más brevemente, ¿no? Ahora sí, como dicen, árbol torcido jamás recupera así su rectitud. Tenemos que ir hacia las nuevas generaciones. Ya la gente con todo eso, pues ya se quedó doblar, se perdió, Sí. difícilmente va a cambiar, ¿no? Entonces, pues veamos, y es una invitación para los toltecas, las toltecas, en que pues hagamos este esfuerzo, ¿no? Conocer, identificar esas fuentes y pues trabajar desde los jóvenes y desde otras perspectivas a también sumarse a esta resistencia, ¿no? En contra de pues, todos estos, ¿no? Hiciste bombardeo y toda esta ola, ¿no? Pues, de lo mismo, ¿no? Ahora sí, la misma gata, pero remolcada. Así que bueno, Chignahui, gracias, disculpa. Sí, Estabas vamos. diciendo algo, Chinahui. Nada más vamos a comenzar con los saludos. Ya. Rebelde, que llegó primera, Adrián Ortega y en Tlaxcala, Abraham Estrada desde el Huiztepetl, Lucas Rodríguez, Leti Beltrán, Alejandro Olvera desde Tulancingo, Dani Palacios allá en Cancún, Lucy Durán, Luis Mello, Cortina Miguel, Samuel Bautista, así lo marcó Láser, comenta Saak, no, perdón, Stihili, que nos comenta Sagrado Florecer o Buenos días en Zapoteco. Adrián Barajas, que es maestro de Kinam, nos comenta, esos hispanistas tienen que darse cuenta que al final ellos también fueron víctimas de la manipulación Sí, del cristianismo y la sí, monarquía. así es. Ya que lo mencionas, es necesario decir algo. Y fíjate, esto que voy a decir en favor de los españoles. La península ibérica fue invadida por los cristianos. Estuvieron 1000 años quemando sacerdotes celtas, sacerdotes druidas, cátaros. Es decir, a cualquiera que pensara 1000 años para construir lo que hoy llaman España. Por favor, pasaron por encima de los derechos de los propios ibéricos durante milenios. Destruyeron una civilización que había en España, que era propia de España, para imponer el eco de una civilización cristiana. Esa es la realidad. Los españoles han perdido, no tanto como los americanos, pero han perdido muchísimo. Y es penoso que quieran reducir su propia historia a su momento más sombrío, que fue el imperio. El imperio español fue el momento más sombrío de España. Fue un periodo que generó rechazo a escala internacional y que todavía sigue generando desprecio y que, por supuesto, descoloca a los españoles frente a todos los demás. Yo creo que es tiempo de partir una lanza por España, por la verdadera cultura española y decir, oye, la península ibérica generó civilizaciones propias. Lo que pasa es que le cayó la plaga, porque honestamente, una religión que dice que opina diferente debe perecer, eso es una enfermedad mental. Sí, Frank, pues bueno, reconocer en este caso también vemos allá en pantalla a Gonzalo Guerrero, ¿no? Que a pesar de venir de esa línea, pues asumió y pues se ofrendó su... Eran dos, uno de ellos digno. Eso también hay que verlo.
que así como algunos cronistas y personas que pues pelaron, ¿no? Por los derechos y por pues dar un legado, al menos dejar un testimonio de lo que les contaran los viejos y demás, ¿no? Entonces, Chignawi, pues dale, porque se nos acaba el... Sí. Abraham Estrada nos comenta que nos hacían festejar el Día de la Raza. También Leti Beltrán Sánchez, así eran en la escuela las efemérides de hoy, los conquistadores siempre los buenos, los que vinieron a civilizarnos, a traernos al Dios verdadero, y nosotros los malos, los incivilizados, los que adoraban al diablo, que es un día A esto le difícil. quiero contar, si me permite, Chinaui, ya que Vicente también lo mencionó, me hizo gracia eso que los vestían de marineros, ¿no? Como si los forajidos que vinieron con Colón fueran marineros. Pues bueno, me acordé cuando yo iba a la escuela, estaba en su auge el castrismo. El adoctrinamiento era esto: si viene de Europa vale la pena, lo que viene acá de América es basura. Rusia, Alemania y España, y eso es una cosa notable. Bueno, lo decía Fidel Castro directamente en sus discursos, hay que consolidar el aspecto ibérico de nuestra cultura frente a la presión anglosajona, sin entender de qué estaba hablando el señor. El señor jamás estudió historia, antropología ni nada de eso, pero pues, va a politicar si era bueno. Sí. El resultado es una visión que nos sembraron de que somos nada por nosotros mismos, que tenemos que sacar una Biblia que venga de Europa para poder ser algo. Bueno, 50% de la población del país es exiliada en el norte, porque no es que venga para Latinoamérica, que sean para el norte. Total pérdida de identidad. Puerto Rico, mejor ni hablo de Puerto Rico. Santo Domingo más o menos se mantiene, pero fíjate, da la casualidad que en Santo Domingo hay más raíces que en el resto del Caribe. Estamos viendo un laboratorio, estamos viendo cómo funcionan las cosas. Lo que ocurre más en pequeña escala en el Caribe también ocurre en el continente, ocurrió en Norteamérica. A ver, los que peor parados están ahora son los nativos de Norteamérica, totalmente agredidos por el sistema, pero además ahora sin historia propia, porque es que ni siquiera saben cuál es su historia, no saben ni cuáles fueron sus antepasados. A ver, estamos asistiendo a una destrucción cultural intensiva. El futuro va a mirar para atrás y va a decir: esta gente que vivieron en el siglo XXI eran bárbaros. Tenemos que hacer lo que nos toque en la medida de nuestras fuerzas para compensar un poco. Nuestra misión ahora es rescatar cuanto sea posible, ponerlo en electrónico, que se sepa, para que no se pierda. Ya la gente en el futuro, las siguientes generaciones sabrán qué hacer con esa información. Sí, porque por ejemplo ahí vemos también este discurso, ¿no? Falso, que no conocían la rueda, y están estos juguetitos con los que los chiquitines pues se entretenían y tenían otras funciones de la época de los olmecas hasta, pues bueno, esto vemos ahí el siglo XVI prácticamente con este ejemplo del Códice de Durán. Entonces, un hispanista me escribió hoy, Vicente, que cuando llegaron a América nadie había reclamado estas tierras, por eso ellos se las quedaron. A ver, hermano, a ti no había escuela en tu aldea, no sabes que América está poblada hace 30.000 años. Pero ¿qué pasa? También la otra cuestión es hasta qué punto va a degenerar la educación. Por lo que yo estoy viendo, en España no les da ninguna educación histórica, y si agarra el poder los hispanistas, ¿en qué se va a convertir la educación de los españoles? Un país sin educación, con separatismo, con una inmigración descontrolada, etcétera, yo no doy un pepino por su futuro. Sí, bueno, Lucas Rodríguez nos comenta: en mi pueblo, en Oaxaca, el 15 de septiembre tienen como tradición que una alumna utilice un vestido blanco con una corona y la llaman América. Al mismo tiempo, visten a 4 niñas de color verde y las llaman aztecas, y hacen un recorrido cantando. Está bien, está pintoresco. Y bueno, vamos con Cuauhcoatl Noé Romero Vargas, que estaba muy activo. Comenta: recién escribí un discurso en la Universidad Tolteca donde menciono que sobre todo la invasión impuso una forma de percibir el mundo a todo a modo que lo querían los invasores, y sobre todo se privó de la libertad de poder conocer otras formas de percibir la existencia y libertad de poder cultivarse o humanizarse. Sí, son asuntos de percepción. Si adquieres una percepción falsa, te desplaza a la auténtica. Así, es asunto incluso de experiencia de vida. Si tienes una percepción distorsionada, creada para engañarte, bueno, le van a dedicar la vida a eso, ya hasta la hora de morir que digas: caramba, me estafaron, ¿no?
Sí, es un asunto de percepción. Y ya que lo mencionas, vamos a salirnos de palabras impropias. Lo que empezó con el proceso español fue el imperialismo. El imperialismo español, que fue en su fase colonialista, fue colonia. Después vino el imperialismo inglés, que también fue medio colonial, pero ya ahí tú notas que iba cambiando. Después vienen otros imperialismos que mejor ni platico. El imperialismo sigue. El imperialismo sigue. El factor aquí, el problema real es el imperialismo. Les voy a poner un ejemplo. Hace 4 o 5 días, Rusia, o más bien el gobierno ruso, anuló la venta de Alaska a América. El gobierno ruso piensa que como es un país europeo, tiene derecho de tener un pedazo de tierra en América del tamaño. Es decir, que no acaban de entender que eso no es tuyo, te lo estás robando. Y lo peor, vi que saltaron de gozo los de la izquierda porque Rusia va a reclamar un pedazo de América. Es imperialismo, imperialismo vil, imperialismo zarista. Quienes ocuparon ese pedazo de América fueron los zares. La izquierda defendiendo al zarismo en un proceso imperialista. Es tiempo de que despierten. Exacto. Bueno, también comenta Cuauhcuat, el mismo Cuauhcuat Noé Romero Vargas. Ese conocer, observar la historia tal como fue, te permite aceptar aquello que pasó aquí en Anáhuac. Se puede Sí. aceptar aquello que pasó, pero cómo podemos aceptar que todavía sigue siendo un puñado de personas que buscan seguir abusando de las culturas de la humanidad. Es duro, pero hay que hacer fuerza y hay que aceptar los hechos, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es nuestra historia. Y si desechamos la parte mala y decimos que no existió, nos perdemos la posibilidad de aprender de ese ejemplo. Estamos condenados a repetir el problema. En gran medida porque las comunidades nativas de América no acaban de resolver su problema social, porque se han creado una imagen falsa de sí mismas. No aceptan sus problemas, no aprenden de ellos. Y por supuesto tampoco ven sus posibilidades. Se ha creado un espejismo. Lo mismo que pasa con los hispanitos. Están viendo el lado positivo, el lado grandioso de lo que tuvieron, digamos, no están viendo los problemas. Cuando les toque la coyuntura, van a volver a repetir el error. Y ahí sí va a haber un problema, porque España pudo invadir el mundo del siglo XVI, pero que España lo intente ahora para que vea lo que le pasa. Entonces, es de sentido común, de inteligencia, aceptar la historia como fue. La historia quedó reflejada en las fuentes. Incluso las fuentes no son suficientes, porque finalmente no todo está ahí. También las fuentes tienen sesgos. Es necesario estudiar esas fuentes críticamente, comparar y demás. Es decir, no es tan sencillo como yo vibro con esto y por lo tanto ya yo sé lo que pasa. No es cierto, no es cierto. Probablemente te están usando. Yo he visto muchos compañeros de la mexicanidad y también muchos hispanistas y veo que los están usando para intereses contrarios a los suyos propios. Mira, no quiero politizar esto ni quiero meterme en temas económicos, pero estoy viendo, por ejemplo, cómo la que le decía, lo más refinado del capitalismo internacional está usando a ciertos grupos para imponer sus agendas en contra de las raíces, en contra de la identidad de los pueblos, en contra de la soberanía de los pueblos. Y eso viene en el futuro. Algún día platicaremos de ciclos sociales. Los ciclos quedaron registrados en el calendario de Anáhuac. El calendario de Anáhuac marca algo muy fuerte que va a ocurrir ya a partir de 2070 o 2070 y pico. Es algo que me gustaría hablar con ustedes. Tenemos que prepararnos hoy. Hoy es el momento de hacer trincheras de conocimiento. Prepararnos, estudiar. Segundo, practicar. Poner el conocimiento en práctica, porque si no es una tontería. Es decir, desarrollarlo. No quedarnos donde llegó España y truncó el proceso civilizatorio. Hay que desarrollar en una generación 5 siglos en que no se permitió hacer nada. Lo que se exige de nosotros es grande, pero qué privilegio. Estamos viviendo una etapa especial de la historia de la humanidad. No había ocurrido en muchísimo tiempo, quizás nunca, y probablemente no se repita en mucho tiempo. La posibilidad de entrar a la construcción de una nueva civilización, con nuevas bases, y yo diría bases toltecas. Si no se va a quedar solamente en algo de museo, como quieren Sí, sí. actualmente, pues hay que desarrollarlo y vivirlo. Uh -huh. Y bueno, también el mismo Cuauhcuat
Comenta, tan solo hay que leer los llamados requerimientos que Cortés menciona en su primera carta a su rey. Ahí lo dice claro, las intenciones, la doble moral. Solo hay que leer las fuentes. Vaya, si no quieren leer las fuentes nativas, hermanos hispanistas, lean la fuente española de perdida, ¿no? Y también Xiu Wuti, que también anda acá con nosotros, comenta, los invasores españoles cometieron genocidio y ecocidio en el continente Anahuaca. Aranjuez Yahuichok, hoy en día los herederos de Anáhuac siguen siendo la servidumbre en hoteles, en casas de privilegiados, en instituciones. Sí. Sí. Sí, Ismael Plata comenta, es necesario recuperar el ensueño como práctica común. Hasta entonces seguiremos sometidos. Ismael, nuestra fuerza radica en la práctica. Afortunadamente, Anáhuac nos heredó enseñanzas profundas, incluso esotéricas, y sería tonto no ponerlas en práctica. Cuando entramos a estas técnicas, empezamos a ver amplio lo que pasó. Incluso no hay que tener en detalle el conocimiento histórico ni nada de eso para poder encajar las piezas en un marco amplio. Entonces nos vemos como herramientas de la energía, como herramientas de una fuerza que va en una dirección, en la dirección de la verdad, en la dirección de los hechos y lo positivo. Por eso cualquier mistificación de la historia va en contra de nuestros propios intereses y se paga. Sí, Shinawi. Para ir cerrando, bueno, también saludos a Saúl S., a Corne Ponce, a Juan Carlos Carrillo, también que está ahí en El Salvador, y con la última de Rampam, Pamela comenta, unas palabras de Frank que considero que tienen mucha fuerza son, la verdad es una experiencia, la realidad es un hacer. Esperemos tener la fuerza para construir desde lo invisible y proyectarlo en materia, como los antiguos con sus grandes pirámides. El ensueño es importante, pero ¿cómo vas a proyectar tu ensueño en tu vida material? ¿Cómo se va a proyectar tu nahual en tu tonal? Dos, el nahual y el tonal. Si solo cultivas el nahual tienes un problema, porque a la hora de salir a socializar y demás, eres tonal y lo vas a tener desnutrido. Una forma magistral de nutrir el tonal es estudiar una lengua patria, porque para empezar, tener una lengua tan alejada de lo común te da una perspectiva cultural muy amplia, pero además estás apoyando a un proceso, estás impidiendo que se extinga la lengua. Y para colmo, a través de los términos, de las metáforas, además, empiezas a penetrar toda una filosofía, lo cual te retroalimenta el náhuatl. Finalmente, las civilizaciones de Anáhuac fueron, y el Tahuantinsuyo, estaban dedicadas al náhuatl, y esa es la enseñanza real, lo que nos queda. Pero si no decodificamos esa enseñanza, en el mejor de los casos, igual que nada, pero puede hasta volverse un veneno, porque podemos ponerla a servicio de ley y otras cosas, ¿no? Así que son dos patas, nahual y tonal, y no queda más remedio que salirnos de la imagen de nativo, natural, salvaje, rústico, sin conocimiento, y entrarle al reto. Y bueno, ya para cerrar, Alejandro Olvera, hoy al poniente, antes de ocultarse el sol, se verá un cometa, el cometa del siglo, ojalá lo puedan ver. Y también recordarles que pues, mañana estará el programa Tantún Catún, con la lectura del libro sagrado maya, igual a las 11. Sí. Para La lectura va a ser sobre un testimonio de los mayas respecto a cómo fue la invasión, y yo espero que los hispanistas acepten que ese testimonio existe. Ni modo, hay que escuchar a las víctimas. Y también les quería decir una cosa, para la semana que viene, sábado y domingo, van a estar relacionados con el aniversario que nos cae ahora, que es la matanza de los sacerdotes de Cholula. Y bueno, con eso cerraríamos el programa. Bueno, pues los esperamos por acá el día de mañana. Si tengan algo más por ahí. Lectura y comentarios mañana de textos sagrados de Anáhuac. Vamos a seguir con esta serie. Cuando terminemos con los mayas, caemos con los textos náhuatl. Gracias. Muchas gracias, Frank. Un abrazo para Rita Ortiz. A seguir duro con la batalla y pues a todos toltecas, pues, a darle también, mientras estemos aquí, pues hay que seguir dándole con mucha fuerza. Chignahui, muchas gracias.
Saludos, gracias, nos vemos mañana. En fin, hasta pronto.